que usar en primera línea frente a la hipertensión arterial. Muy diferente decir que yo me veo con un paciente con insuficiencia cardíaca en el que encuentre un edema en miembros inferiores, ¿no? Godet tres cruces, que esté totalmente en anasarca, ¿no? Entonces, son cuadros diferentes, ¿no? Hace un tiempo les decía, no es lo mismo tratar un paciente solo con insuficiencia cardíaca, con fibrilación auricular y una taquicardia ventricular, y además que esta insuficiencia cardíaca sea congestiva. En este caso voy a hacer el uso de varios fármacos y en conjunto, pues yo voy a inhibir o voy a estimular ciertos receptores, ¿no? Entonces vamos a hacer hincapié el día de hoy al uso y al manejo de por lo menos 3 grupos de fármacos que sí me interesa que ustedes conozcan. El resto también lo voy a explicar, pero debemos hacer énfasis en 3 grandes grupos, ¿ya? Entonces, los diuréticos de asa se clasifican de varias maneras. Entonces, vamos a empezar directamente con la definición. La mayoría de los diuréticos en este caso van a actuar fundamentalmente disminuyendo la reabsorción tubular de sodio, pero también pueden ejercer efectos sobre otros cationes. En este caso puede haber también la eliminación, ¿no? Disminuyendo la absorción, en este caso del potasio, del hidrógeno, también del calcio y del magnesio, así como aniones, ¿no? Como el ion cloro, el bicarbonato, el fosfato y el ácido úrico. Los diuréticos son fármacos muy útiles en numerosos procesos patológicos como la hipertensión, la insuficiencia cardíaca, el daño renal agudo o el crónico, el síndrome nefrótico y la cirrosis hepática, ¿no? Si ustedes se ponen a pensar, cada una de estas patologías pues hace que nuestro paciente tienda a tener acúmulo de líquidos, retención de líquidos, ¿no? En tercer espacio. Entonces, entendiendo esto, yo veo que la mayoría de los diuréticos o bien va a ayudar a eliminar agua, pero también algún tipo de electrolito, y es que se va a manejar mediante la inhibición, ¿no? De ciertos cotransportadores. La clasificación de los diuréticos va de diferente manera. En este caso, puedo yo clasificarlos según la eficacia o la potencia diurética. Aquellas que son de alto techo, hablamos de la furosemida, bumetanida, toracemida. Aquellas que son de bajo techo, hidroclorotiazida, clortalidona, indapamida, cipamida, triamtereno, amilorida, espironolactona, manitol y acetazolamida, ¿no? ¿Cómo más se pueden clasificar los diuréticos? Además de por su potencia diurética, se puede clasificar por la duración del efecto. ¿Sí? La duración del efecto diurético también a mí me indica, ¿no? Que cada uno de estos fármacos yo voy a llegar a ver un efecto, ¿no? De duración, en este caso de duración corta, con la furosemida, ¿no? Que es menor a 8 horas, con la bumetanida también. De duración media podemos ver la toracemida, las tiacidas, cipamida, acetazolamida, triamtereno y amilorida. Y de larga duración, mayor a 24 horas, vemos a la clortalidona, ¿no? Y también a la espironolactona. Mucho ojo con eso. Vean ustedes que la espironolactona y la clortalidona son fármacos que van a tener una duración larga, ¿sí? Más de 24 horas, ¿ya? ¿Cómo más se pueden clasificar los diuréticos? Según el lugar de acción. Estamos hablando que puedo clasificarlos según el efecto de techo alto, techo bajo. Según la duración, en este caso, de duración corta, media o larga, ¿no? O prolongada. En este caso, también se pueden clasificar por el lugar de acción, ¿no? Túbulo proximal, vemos que los osmóticos, los diuréticos osmóticos, las tiacidas, los diuréticos de asa, la amilorida, actúan y pueden actuar en el túbulo proximal. En el asa de Henle, obviamente los diuréticos de asa, ¿no? Furosemida, bumetamida, toracemida, indapamida y cipamida, también pueden llegar a actuar en el asa de Henle. Túbulo distal y colector, netamente las tiacidas, también la clortalidona, espironolactona, amilorida y triamtereno, ¿no? El lugar de acción. No es igual que el mecanismo de acción, ya es el sitio donde van a llegar a tener su acción. ¿Cómo más puedo yo clasificar a los diuréticos?
según la estructura química de estos, ¿no? Muchas veces les decía, yo no voy a hacer hincapié en la clasificación de estructura química, ¿no? Porque nosotros no vamos a manejar fórmulas, vamos a manejar pacientes y nos vamos a basar en la clínica de nuestro paciente, ¿no? Pero es necesario conocerlos también, que se dividen en 4 grupos según la estructura química. En este caso, el primer gran grupo, ¿no? Sulfamoil benzoato, es furosemida y bumetanida. Benzotiacidas, tenemos a las tiacidas e hidroclorotiacidas, ¿no? Derivados de las tiacidas también, indapamidas, ipamida y clortalidona, ¿no? Y también como aminopteridinas, el triamtereno, y como mineralocorticoides, ojo que es el único, la espironolactona, también la canrenona, ¿no? Entonces, según la estructura química, ok, entonces estamos viendo que se clasifican de varias maneras, ¿no? Nuevamente podemos repetir según su potencia, ¿no? Según su duración, según la estructura química. Y nos faltaba algo más, el penúltimo, según el lugar de acción. Entonces, ok, ya entendiendo esto, veo además que se clasifica por estructura química el mecanismo de acción. Y esto es lo más importante. ¿Sí? ¿Cómo se clasifican los diuréticos? Se pueden clasificar según el mecanismo de acción, su potencia, el lugar de acción, según la estructura química, ¿no? Y el tiempo de duración. Entonces, vemos acá, según el mecanismo de acción, tenemos a varios grupos, de los cuales vamos a hacer énfasis el día de hoy a por lo menos 4 grupos, ¿ya? Que son importantes. El primer grupo, inhibidores de la anhidrasa carbónica, como la acetazolamida. Este primer gran grupo, representante principal, la acetazolamida, pues bien lo dice su nombre, es un inhibidor de la anhidrasa carbónica. El mecanismo de acción lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Diuréticos osmóticos, en este caso tenemos al manitol como representante principal. Yo debo decirles que este diurético, como dice bien su nombre, tiene un mecanismo de acción a nivel más que todo central, no solamente periférico, ¿sí? El manitol. Ojo. Inhibidores del cotransportador sodio, potasio y cloro, ¿no? Sodio, potasio, cloro. Estamos hablando directamente de los diuréticos de ASA, ¿ya? ¿Cuáles son? La furosemida que tenemos en el medio, el ácido etaclínico que no, la bumetanida sí y la torasemida también lo tenemos en el medio, ¿ya? Entonces, todos estos, el más importante, ¿no? El que lo usamos con mayor frecuencia es la furosemida, ¿ya? Inhibidores del cotransportador, sodio, potasio, cloro. Ya su mismo mecanismo de acción te lo dice todo. Actúa en el asa de Henle, ¿no? El siguiente grupo tenemos a los inhibidores del cotransportador de sodio-potasio, en este caso son diuréticos tiacídicos, ¿no? Representante principal, la hidroclorotiacida, ¿ya? Y luego seguidamente viene la clorotiacida, indapamida, cipamida, clortalidona, ¿no? Y este último, el más largo, no lo contamos en el medio, ¿ya? Vendroflumeteacida, ¿no? Bien difícil incluso de pronunciar, pero yo sí quiero que se recuerden mucho de la hidroclorotiacida y la clortiacida, ¿ya? Indapamida, cipamida, clortalidona también, no es que no se acuerden. Siempre recordar y hacer énfasis en el mecanismo de acción, ¿ya? De estos, por lo menos hidroclorotiacida, clorotiacida, sí o sí tienen que saber, obviamente la clortalidona también, ¿ya? Que es un inhibidor del cotransportador sodio-cloro, ¿ya? Inhibidores de los canales de sodio de la membrana epitelial, aquellos que son diuréticos ahorradores de potasio, pero, ojo, no tiene nada que ver con la actividad mineralocorticoide. Ese es otro grupo de fármacos. Estamos hablando de aquellos que van a tener su acción en los canales de sodio, inhibiendo estos. Por tanto, son diuréticos ahorradores de potasio también, ¿como cuál? Amilorida y triamtereno. Ambos fármacos los tenemos en el medio, ¿sí? Pero más que todo la amilorida. No es lo mismo que la amiodarona, ¿no? ¿Qué es la amiodarona? Antirrítmico. Ok, muy bien, estamos atentos, ¿sí? Es un antiarrítmico, no es lo mismo que amiloride, ¿ya? Entonces, amilorida es un ahorrador de potasio, es un diurético ahorrador de potasio que tiene como mecanismo de acción inhibir los canales de sodio de la membrana epitelial, ¿ya?
Antagonistas, en este caso de los receptores de mineralocorticoides. Si está diciendo antagonistas, se refiere a que tiene su acción a nivel de la aldosterona, a nivel de estos receptores. Por tanto, son también diuréticos ahorradores de potasio, conociendo ya la función de la aldosterona, ¿verdad? Los diuréticos ahorradores de potasio, en este caso, por excelencia, muchachos, además de tener una actividad frente al mineralocorticoide, inhibiendo estos receptores, son antagonistas de los receptores, tenemos a la espironolactona. Si en su examen yo pongo, escriba uno de los antagonistas, ¿no? De los receptores de mineralocorticoides, ahorrador de potasio por excelencia, hablamos de la espironolactona, ¿sí? El siguiente grupo tenemos a los antagonistas de los receptores de vasopresina, en este caso del tolvaptan, el lixivaptan y el conivaptan. No estamos hablando de los sartán y demás, ¿no? Los sartán, enalapril y demás son antihipertensivos, sea IECA o ARA2. No es lo mismo los sartán, candesartán, esos son ARA2, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo. Estos son receptores, ¿no? Que van a, en este caso, fármacos antagonistas de los receptores de la vasopresina 2, ¿ya? Son antagonistas de los B2, ¿ya? Del receptor B2, ¿sí? Tolvaptan. En nuestro medio tenemos el tolvaptan. Sí, tenemos el tolvaptan. Dixivaptan, conivaptan, no, ¿ya? Son fármacos más usados por el servicio, por la especialidad de nefrología, ¿ya? El siguiente grupo, pues tenemos a los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2, SGLT2, en este caso, canaglifosina, dapaglifosina, empaglifosina. El día de hoy no vamos a hacer énfasis en este porque este grupo lo vamos a volver a ver más adelante, ¿sí? Pero el resto sí. Es decir, vamos a tener que conocer sí o sí estos siete grupos de fármacos diuréticos, ¿ya? Entonces, empezamos. Para entender esto, yo necesito que conozcan cómo y dónde van a llegar a actuar. Y hace un momento decíamos, los diuréticos se pueden clasificar según el lugar de acción, donde van a llegar a actuar con mayor frecuencia, ¿sí? Si nosotros vemos a este nivel, los inhibidores de la anhidrasa carbónica, pues tienen mayor acción a nivel del túbulo contorneado proximal, ¿ya? Si nosotros vemos a los diuréticos de ASA, que es un grupo fármaco de diuréticos importante, obviamente va a llegar a actuar en el asa de Henle, en todo su trayecto, ¿no? Ustedes saben que hay un asa ascendente, un descendente, ¿no? Y un asa ascendente delgado. Esa es muy exquisita la fisiología de la nefrona, ¿no? Entonces, haciendo recordatorio, vemos que los diuréticos de ASA van a llegar a actuar, pues, en el asa, ¿no? En el asa de Henle. ¿Cuáles son? Furosemida, ¿no? Torasemida, bumetanida, ¿ya? Diuréticos tiacídicos, estos van a llegar a actuar a nivel del túbulo contorneado distal. Y los diuréticos ahorradores de potasio, hablando propiamente de ambos grupos, pero más que todo a nivel de los mineralocorticoides y también de aquellos que van a llegar a actuar frente a la membrana epitelial. Hablamos de ambos grupos, ¿sí? Pero si hablamos y dividimos de quién es más ahorrador de potasio, es la espironolactona, ¿ya? Entonces nosotros vemos que hay varios grupos de fármacos, sí, pero estos también se pueden clasificar dependiendo dónde van a llegar a tener su acción. Si su acción va a ser más a nivel periférico o va a tener un tipo de acción más a nivel central, ¿ya? Inhibidores en este caso de la anhidrasa carbónica. Este grupo, como bien lo dicen, ¿no? Los inhibidores de la anhidrasa carbónica causan un aumento de la excreción del bicarbonato. Básicamente ese es el mecanismo de acción, que al mismo tiempo, miren, acompañada también de la excreción de agua, sodio y potasio. Por tanto, como efecto secundario por el uso continuo de este fármaco, de este grupo de fármacos, voy a llegar a tener o hiponatremia o hipocalemia y deshidratación, ¿no? Por lógica propia. En este caso que resulta en un aumento del flujo de la orina básica, incluso una acidosis metabólica moderada. A medida que descienden los niveles del bicarbonato en sangre, disminuye el efecto de estos diuréticos, por lo que su acción es autolimitante.
¿no? Si están inhibiendo a la anhidrasa carbónica, que es una enzima importante también, ¿verdad? Dentro de las funciones de esta. Las indicaciones, pues básicamente se van más a nivel del glaucoma, ¿sí? Algunos médicos también lo usan para el mal de altura, diuréticos que provocan eliminación del hidrógeno, ¿no? Uno que otro caso se usa para epilepsia. También puede usarse, ¿no? La alcalosis metabólica, pero más que todo en el glaucoma, ¿sí? Aquí tenemos el único representante como inhibidor de la anhidrasa carbónica, la acetazolamida. Ya es el primer grupo de fármaco diurético que tiene su acción a nivel central, ya más que a nivel renal, más a nivel central. Obviamente hemos visto dónde también llega a actuar, pero mi énfasis es que se lo usa más en casos, en pacientes que tengan glaucoma, ya, acetazolamida, ¿ok? Pasamos. Las reacciones adversas de este grupo puede llegar entonces a provocar una acidosis metabólica hiperclorémica, fosfaturia, hipercalciuria con producción de cálculos renales, ¿no? Hipopotasemia intensa y reacciones de hipersensibilidad. Entonces, si ustedes se ponen a pensar, todo diurético de hecho nos puede llegar a provocar deshidratación y alteraciones electrolíticas, ¿sí? El siguiente grupo son los diuréticos osmóticos y en este caso tenemos al representante principal y es que sí lo tenemos en el medio, hablo del manitol. En este caso disminuye la presión intracraneal, por tanto está su uso más que todo asociado a cuadros de hipertensión intracraneal, ¿sí? También como otro diurético osmótico tenemos a la urea, al glicerol, al isosorbide, ¿sí? Pero hay algo importante que resaltar. El manitol se administra obviamente por vía intravenosa. Debido a su impredecible absorción intestinal, la excreción es casi exclusivamente por filtración glomerular y alrededor del 90% aparece en la orina en las 24 horas siguientes de su administración. Menos del 10% se reabsorbe en los túbulos renales y una cantidad similar se metaboliza. Probablemente en el hígado y la semivida plasmática es de unos 15 a 20 minutos. En diferencia a el isosorbide y el glicerol se administran por vía oral para reducir la presión intraocular previa a una intervención oftálmica. Entonces, ahí va mi diferencia y la disquisición que yo quiero que se acuerden, ¿sí? El manitol está indicado netamente en cuadros de hipertensión intracraneal. ¿Qué significa esto? Pacientes que hayan sido tal vez tenido un accidente de tránsito, que lamentablemente tengan un trauma cráneoencefálico y secundario a este tengan un hematoma subdural, ¿no? Y demás. Entonces, el aumento dentro del cráneo, ¿no? Va a haber un incremento de la presión intracraneana, ¿no? Entonces, si yo tengo un paciente con signos de hipertensión intracraneal, yo necesito dar manitol, ¿no? Obviamente va a ser por vía parenteral, ¿verdad? Ahora, si yo quiero, en este caso, tratar a mi paciente, ¿no? Como médico de base, tengo que conocer, obviamente no lo voy a prescribir porque estos fármacos son prescritos por el oftalmólogo, sí, estos de acá abajo, isosorbide, urea, glicerol, son prescritos por el oftalmólogo. Entonces yo veo y digo, ok, voy a usar este fármaco pues para disminuir la presión intraocular. ¿En qué casos voy a disminuir la presión intraocular? Pues la patología más asociada a hipertensión oftálmica, en este caso, vemos al glaucoma. ¿Ya? Al glaucoma. Entonces, entendiendo esto, yo veo, ok, isosorbide y glicerol por vía oral, ¿no? Para reducir la presión intraocular previa a una intervención oftálmica, netamente para disminuir la presión intraocular, ¿sí? Nuevamente vemos, la urea en este caso no suele administrarse por vía oral porque induce náuseas y vómitos, se administra por vía intravenosa como la solución acuosa conteniendo dextrosa, o sea, con solución acuosa, ¿no? Como solución acuosa dentro, en este caso, como dextrosa, ¿no? Tanto la urea como el glicerol y la isosorbide se metabolizan extensamente. Ahora, hay una contraindicación. Estos diuréticos, muchachos, están totalmente contraindicados en los pacientes con anuria, ¿sí? No puedo dar este grupo de fármacos, ¿no? En pacientes que tienen ya anuria, ya sea por enfermedad renal o por cualquier etiología. Si mi paciente con TEC está en anuria,
si mi paciente con TEC, vuelvo a repetir, está con anuria, no puedo administrar en primera instancia estos fármacos, porque las reacciones adversas y el mismo mecanismo de acción no me permiten tener una correcta eliminación del mismo líquido, porque mi paciente, si está con daño renal ya establecido, puedo llegar incluso a provocar mayor aún daño, es decir, incluso una necrosis tubular aguda, mayor compromiso del glomérulo renal, ¿no? Entonces, si yo veo que mis pacientes, en este caso mi paciente que tiene un trauma craneoencefálico, una hipertensión intracraneana, ¿no? No puedo usar directamente mannitol si está en anuria. Ya es bien contraproducente. Si ustedes se dan cuenta, estos dos primeros grupos los voy a usar más que todo para patologías que van a ser asociadas a nivel central, como la hipertensión intracraneana, el aumento de la presión intraocular, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Igual la anidrasa, los inhibidores de la anidrasa carbónica. Si yo veía la acetazolamida, la única indicación era en el glaucoma, ¿no ve? Entonces, aquellos que son inhibidores de la anidrasa carbónica, este grupo del que estamos hablando, ¿no? Diuréticos osmóticos como representante principal, el mannitol, estoy hablando que netamente se usa para cuadros de hipertensión intracraneal. Mi finalidad es disminuir la presión en este sitio, ¿no? A nivel central o intraocular, con el caso del glicerol, ¿no? Entonces, mucho ojo con el uso de estos diuréticos cuando mi paciente está con anuria, ¿ya? No se lo recomienda, ¿sí? Pasamos a otro grupo y es que estos grupos sí tienen mayor acción a nivel de la nefrona y del glomérulo renal. Entonces, entendiendo yo esto, hablo del primer gran grupo propiamente de los cuales van a ser muy útiles en la insuficiencia cardíaca congestiva, en la falla renal, sea de origen agudo o crónico, en hepatopatías como la cirrosis hepática, además en cualquier tipo de edema, si estoy hablando de un edema agudo de pulmón, también en pacientes con derrame pleural, ¿no? Yo puedo hacer el uso de este grupo de fármacos, ¿ya? Primer grupo grande, diuréticos de ASA. Mecanismo de acción, inhibidor del cotransportador sodio-potasio-cloro. Representante principal, furosemida, ¿ya? Le sigue la bumetanida y la torasemida. Hasta ahí nada más. Estos tres nada más son diuréticos de ASA. ¿Sí? El resto, por ejemplo, como la bendromeflumetilazida, la clortalidona, clorotiazida, son ya tiacídicos, ¿no? Son tiacídicos. Y volvemos a ver acá la amilorida, tremterena, espironolactona y demás. Nosotros podemos ver que estamos hablando de todos los tipos de diuréticos, cada uno con un tipo de mecanismo de acción diferente. Específicamente hablando de los diuréticos de ASA, debo de hacer hincapié. 1. La biodisponibilidad. En este caso es de oral, es de 10 hasta incluso un 100% de los individuos, pero algo importante que yo debo señalar, la unión a proteínas, como ustedes han ido viendo, es sí o sí esencial para el caso de los diuréticos de ASA, ¿ya? No me sirve de nada, por ejemplo, yo darle diurético de ASA a un paciente, digamos, furosemida, a un paciente que tiene insuficiencia cardíaca congestiva, que está totalmente en nasarca y que tenga una, por ejemplo, presión arterial de 150-100 con frecuencia cardíaca de 110 y una albúmina de 1.8. ¿No? No me sirve de nada y proteínas totales de 3.4. O sea, yo le puedo estar dando todo lo que yo quiera, pero si no tengo mi transportador como tal, en este caso mi albúmina, ¿no? Como transportador por excelencia de este grupo de fármacos, más que todo de los diuréticos de ASA, no voy a llegar a ver la acción que yo quiero generar en mi paciente. ¿Me dejo entender? Para esto tengo que entender cuánto es el valor normal de la albúmina. Y les pregunto, ¿no? 3.5 a 5.5 creo. Muy bien, entonces estoy hablando que la albúmina tiene que ser más de 3.5, veo y digo, ok, debe haber niveles de hipoalbuminemia, debe haber hipoalbuminemia leve,
moderada, severa. ¿No ves? Supongo que ya están buscando datos, ¿no? Entonces, si yo tengo una albúmina de 1.8, ¿qué tipo de hipoalbuminemia tiene mi paciente? 1.8 de albúmina. Severa, doctora. Severa, ¿quién eres? Alejandro, doctora. Ok, Alejandro. ¿Y la anterior señorita quién es? Yesenia, doctora. Ok, Yesenia. Muy bien. Entonces veo la clasificación de la hipoalbuminemia, Alejandro. ¿Nos puedes decir cuál es? Leve, moderada y severa, pero ¿de cuánto van los datos? Hace un rato tu compañera Yesenia decía bien bonito, ¿no? Decía la albúmina tiene que ser más de 3.5 hasta 5.5, ¿ok? Estamos de acuerdo, eso es lo normal. Pero hay grados de hipoalbuminemia, ¿no ves? Sí, doctora, el leve sería de 3 a 3,5 Ya. y severo de 2, menor a 2,5. Ok, y todo lo que está entre 2.5 a 3 es moderado. Moderado. Entonces, si yo entiendo esto y digo, mi paciente está con una albúmina de 1.8, proteínas totales de 3.4, sabiendo que mi paciente es hepatópata, sabiendo que mi paciente tiene insuficiencia cardíaca, a mí no me va a dar ningún efecto, o sea, es decir, no me va a responder en nada si yo solamente doy furosemida. ¿Me entienden? La unión a proteínas por parte de los diuréticos de ASA es el 100%. Si no tengo el transportador para que vaya a actuar e inhibir al cotransportador sodio-potasio a nivel del ASA de Henle, no voy a lograr mi efecto diurético, ¿sí? Estoy jugando, ¿ya? Entonces, 1, 2. Dentro de la semivida de eliminación tengo que entender, 1, pacientes con enfermedad renal sí está totalmente indicado. Yo puedo dar en pacientes con enfermedad renal, pacientes con cirrosis hepática, pacientes con insuficiencia cardíaca. Si ustedes ven, los únicos que llegan a actuar de manera eficaz y eficiente son los diuréticos de ASA, por eso hago hincapié en este grupo. ¿Sí? Y ven el resto de la tablita, te dice todavía no hay datos, no hay datos. Otros de alguna manera te dicen, ok, amilorida en pacientes con enfermedad renal, sí, funciona y realmente funciona, es un ahorrador de potasio, sí, pero vamos a ver en qué casos vamos a usar la amiloride, porque no es, digamos, de usar, ya, mi paciente tiene hipertensión, le daré ARA2 y amiloride, así, no. ¿No? Necesito dar pasos y entendiendo que los protocolos de tratamiento para un paciente con hipertensión arterial van y te dicen, primera línea como fármaco antihipertensivo, sea IECA o ARAS2, ¿no? Uno de los dos como fármaco de primera línea. Segunda línea, todo el resto del que ya hemos hablado. Puedes usar ahí, añadir un calcio antagonista, ¿no? Por ejemplo, un amlodipino. A eso le puedes asociar si tu paciente no está respondiendo al tratamiento antihipertensivo y además está recargado, es decir, está con edema en miembros inferiores de 3 cruces, entonces puedo hacer el uso de diuréticos de ASA, ¿no? Tomando en cuenta siempre eso, muchachos, los valores de la albúmina y las proteínas totales, ¿sí? Entonces, pasamos. Indicaciones. Entonces, no sé si ya han visto semiología, ¿han visto placas de radiografía de tórax? Sí, doc. Ok, entonces, ¿qué vemos en esta imagen? Condensación, tal vez. Condensación. Ok, vamos a hacerlo fácil, ¿ya? Todo lo negro es radiolúcido, ¿no? Si ustedes se acuerdan, todo lo negro, todo lo que es aire, siempre va a ser negro, y lo que va a ser negro en la radiografía es radiolúcido, ¿sí? Todo lo que yo vea blanco es opaco.
¿no? Y si yo veo un dato de una masita, no masa, perdón, una radiopacidad ubicada en lóbulo, en este caso, en este lóbulo inferior, ¿no? Del lado derecho, si yo veo ahí todo blanco, así grande, va a ser un signo de condensación, ¿verdad? Ahora, pasamos. Si estamos viendo radiolucidez, radiopacidad, ok. Necesito valorar varias cosas, ustedes ya han visto. Necesito ver cómo está el corazón. En este caso, pareciera que está ensanchado, ¿no ven? ¿Qué más? Veo radiopacidad, hay borramiento del ángulo costodiafragmático. Ustedes ven las costillas y están borradas y está de color blanco. Normalmente todo esto debería estar llenado de pulmón, ¿no? De aire, ¿no? Pero está borrado. Entonces yo veo y digo, mi paciente tiene derrame pleural. Ah, pero veo otras manchitas que están aquí adentro, como nubes, como mariposas, como pequeñas mariposas que están ahí adentro. En este caso no estoy hablando de condensación, en este caso estoy hablando de edema agudo de pulmón. ¿En qué caso se presenta? Pacientes que no están teniendo un correcto manejo de volemia, es decir, si mi paciente, digamos, ¿no? Tiene una hemoglobina de 4 gramos de cilitro, ¿cuánto es lo normal de hemoglobina? ¿En varones o mujeres, doctora? En Ah, mujeres, en en varones. mujeres, en variantes de los 16 a 18 creo. Ya, muy bien. ¿Y si tengo 4? ¿Qué tipo de anemia sería? Severa. Severa, ¿no? Todo lo que es menor a 7 gramos de cilitro es anemia severa, ¿no? De hemoglobina. Entonces, yo veo y digo, ay, no, mi paciente está con 4 gramos de cilitro y digamos que no sé fisiopatología, no entiendo, no sé. Entonces, como médico de base, digo, ok, le transfundiremos y no le he revisado a mi paciente. O sea, apenas he visto la hemoglobina de 4 y ya le he mandado a transfundir 3 paquetes de sangre, ¿no? Y ni siquiera le he valorado. Y resulta que mi paciente está como esta imagen de este hombre, todo edematizado. Ustedes pueden ver que está edematizado más o menos hasta el área de tórax, ¿no? Sus bracitos igual están hinchados. Entonces veo y digo, wow, mi paciente está empezando a estar en anasarcas, está edematizando casi todo, no tiene un manejo correcto de líquidos. Por tanto, tengo que entender o que bien, mi paciente está con hipoproteinemia, estoy hablando de que tiene hipoalbuminemia, además de la hipoproteinemia. Veo que mi paciente tiene alteración de los electrolitos, y encima le doy un apoyo transfusional pensando que yo estoy haciendo bien, ¿no? Le doy 3 paquetes de sangre, ¿no? Y esto se ha visto. Entonces, hay cuadros que yo puedo llegar a provocar por el mal uso, ¿no? Del apoyo transfusional. En este caso, si yo voy a transfundir hartas veces, por ejemplo, a veces pasa con los quirúrgicos, ¿no? Cuando no, los quirúrgicos no es que yo sea mala, siempre hay esa enemistad entre quirúrgicos y clínicos, ya, o sea, dicen, no, pero yo quiero cortar y listo. En cambio, el clínico dice, no, yo quiero analizar, quiero ver los detalles, ¿no? Entonces, en esos detalles, a veces a los quirúrgicos se les va la mano, ¿no? Andan transfundiendo a los pacientes a veces 4 unidades de plasma fresco congelado. Ustedes tienen que saber que el volumen va de 250 ml hasta 350 ml. Si tú le vas a dar 4 unidades de plasma fresco congelado, ya te estás asemejando a que casi le vas a dar 1000 ml solamente en apoyo transfusional. ¿Y qué pasa si tu paciente no tiene un correcto manejo de líquidos? Es decir, si está con disproteinemia, ¿no? De algún tipo es decir, si tiene hipoalbuminemia y demás, entonces sabes que te va a hacer reacciones adversas a la transfusión, y una de las más frecuentemente asociadas a un manejo malo de los hemocomponentes es la transfusión de los paquetes globulares, del plasma fresco congelado, la transfusión de plaquetas, más que todo del plasma y del paquete globular, ¿sí? Yo puedo llegar a ocasionar cuadros como el TRALI o el TAC, ¿no? Que van a ir viendo más adelante. Pero el punto principal de este tema es que ustedes sepan diferenciar. No puedo decir a esto, por ejemplo, ay, tiene neumonía. No, porque no está todo condensado, es decir, no está todo blanco, ¿no ven? No está todo blanco. Tiene imágenes, sí, en imagen más o menos como nubecitas, algodonosas, se dicen dentro de la parte radiológica, y veo que hay una imagen difusa, radiopaca, múltiples imágenes nodulares, ¿no? O alveolares también, que me asemejan un edema agudo de
pulmón. Además, este paciente, miren, tiene el borramiento del ángulo costo diafragmático bilateral. Entonces, no solamente tiene edema agudo de pulmón, también tiene derrame pleural. Entonces, este paciente me dirá, ay, me duele mi costado, ya no aguanto, tendrá tos seca. Y por la parte del corazón, yo puedo ver, ¿no? De alguna manera, si yo saco el índice cardiotorácico, aparenta tener, ¿no? Una cardiomegalia, además de que aparenta también tener un ensanchamiento, ¿no? Del mediastino. Esto no es normal, ¿verdad? Entonces, todo esto veo a mi paciente, hago la evaluación en mi paciente y digo, ok, este paciente o se está hinchando, ¿por qué? Tendrá un problema cardíaco, tendrá una enfermedad renal, estará consumiendo algún medicamento o simplemente se ha olvidado de tomar sus medicamentos y ya es un paciente indisciplinado, ¿no? Entonces, la indicación de los diuréticos de ASA va siempre asociado a estas patologías, ¿sí? ¿En qué casos voy a usar diuréticos de ASA? En problemas cardíacos, ¿no? En enfermedad renal. En algunos pacientes, algunos fármacos pueden incrementar el aumento de volumen, ¿ya? Por ejemplo, los corticoides, pero no significa que yo como mi paciente toma corticoides le voy a dar furosemida. No, tengo que analizar el cuadro, es decir, ¿qué pasa si mi paciente, por ejemplo, tiene hipotiroidismo? Los pacientes con hipotiroidismo presentan otro tipo de aumento de volumen, ¿no? Que es mixedematoso. En ese caso, tampoco voy a estar usando diuréticos de ASA, ¿verdad? Necesito evaluar qué fármacos pueden llegar a provocar la retención de líquidos, ¿no? Además, tengo que valorar también la parte hepática. Acuérdense que hemos visto dentro de la insuficiencia cardíaca los criterios de Framingham, ¿verdad? Entonces veíamos los criterios de Framingham y decimos, ok, mi paciente puede que tenga o tiene la insuficiencia cardíaca, una insuficiencia cardíaca congestiva. Además, viendo la clínica, veo el edema, ¿no? A nivel periorbitario, de los párpados, bipalpebral también puede tener y demás. Veo y digo, no, este paciente tiene que estar internado, ¿no? Tiene que estar internado. No le puedo ver así y decirle, ok, vuelva mañana, ¿no? Mañana puede ser muy tarde, ¿no? Y peor si no he controlado los signos vitales. Muchachos, pasan cada situación, realmente es de asombrarse. Hace 2 semanas, yo digo, tengo una amiga, ¿no? Y que me llama, me dice, Jenny, te cuento que mi abuelita se ha muerto. ¿Cuántos años tenía tu abuelita? Me dice 70 años. Y yo, ucha, no estaba tampoco tan mayor, ¿no? Y me dice y me muestra los siguientes diagnósticos, ¿no? Que tenía una tromboembolia pulmonar que le había dado, una neumonía asociada a esta, hipertensión arterial y al último le ponen insuficiencia cardíaca, ¿no? Y me dice, y le han dado de alta, me dice, ¿no? Y yo le digo, pero ¿por qué le han dado de alta? Y me dice ahí, es que mi abuela no quería quedarse ahí, le habían dado de alta, pero es que no le pueden dar de alta porque ella no quiera. Hay 2 modalidades, o ella pide el alta solicitada, o bien el médico tratante le da el alta solicitada. Y me dice, no, es que su médico le había dicho, no, ándate nomás a la casa, que es que aquí no podemos hacerte nada, así, ¿no? Y la señora, ok, me quiero ir a mi casa y feliz chocha. ¿Qué creen? Ha llegado a la puerta de su casa, de mi amiga, y se ha muerto. Literal, se ha muerto. Llamándome desesperada, y yo le digo, pero ¿cómo le han dado de alta así? Muchachos, para su vida, como médicos de base, ¿no? 1, estás estudiando para ver la mejoría de la calidad de vida de tu paciente, ¿sí? No puedes, hay médicos y médicos, les diré, y cada cosa que veo, digo, ay, no, por eso a veces da miedo enfermarse y uno tiene que enfrentarse al médico que lo va a tratar, ¿no? Es bien difícil a veces encontrar un médico que te pueda explicar con detalle, ¿no? Todo lo que tienes que hacer como paciente. Entonces, mucho ojo con eso. Yo no puedo dar de alta a un paciente así con todos los diagnósticos que yo les acabo de mencionar. Obviamente mi amiga no sabe y obviamente yo no voy a decirle, sabes que anda a denunciarle y demás, porque va a gastar más plata. 1, 2, su abuelita ya está muerta. Por más que haga denuncias y demandas, no va a revivir la abuela. Y con todos esos diagnósticos, y ahí me dicen, es que a ella no le gustaba tomar sus pastillas. Ah, bueno, otra cosa, ¿no? Paciente indisciplinado, médico malo, igual a muerte. ¿No ve? Ok. Entonces,
Volviendo al tema, vemos las indicaciones de los diuréticos de ASA que casi es igual para los siguientes grupos. Por eso he puesto en imágenes para que se acuerden. Indicaciones de los siguientes grupos va para lo mismo, ¿sí? Todo cuadro clínico que tiene retención de líquidos, hablo a nivel pulmonar, hablo a nivel de miembros inferiores, yo debo de pensar, ok, mi paciente o bien está mal del corazón, o bien está mal del riñón, o bien está mal del hígado, ¿no? O hay algún medicamento que mi paciente está tomando para que cause la retención de líquidos, ¿no? Entonces, siguiendo con este grupo, vemos las reacciones adversas de los inhibidores del cotransportador sodio-potasio-cloro. ¿Cuáles son? Ototoxicidad, alcalosis metabólica, hipoclorémica más hipopotasemia, ¿no? Gota que pueden llegar a provocar, que no es lo mismo que hiperuricemia, no es igual, ¿ya? Sí, en la gota puede haber hiperuricemia, pero no siempre en la hiperuricemia va a generar gota, ¿ya? Es muy diferente. Hiperglucemia también puede generar incremento de colesterol total y de los triglicéridos que puede llegar a provocar como reacción adversa de este grupo de fármacos, ¿sí? El siguiente grupo son los diuréticos tiacídicos. En este caso y en este entender veo que son inhibidores del cotransportador sodio-cloro, ¿no? Entonces, entendiendo esto, dice que los diuréticos tiacídicos se dividen en 3 grandes grupos y también quiero que pongan atención a este grupo, ¿ya? 1, se dividen en fármacos tiacídicos de acción corta. Representante principal, hidroclorotiazida, ¿no? Seguido de la clorotiazida y luego la benzotiazida. Todos los de acción corta, ¿no? Lo usamos más que todo como tratamiento de mantenimiento en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva. Me refiero a aquellos pacientes que ya están siendo controlados. Cuando digo tratamiento, en este caso mantenimiento, son fármacos que son de uso prolongado, uso crónico, ¿no? Entonces digo, ok, fármacos de mantenimiento en la insuficiencia cardíaca congestiva, diuréticos tiacídicos de acción corta, ¿sí? Hidroclorotiazida, clorotiazida y la benzotiazida, ¿ya? De acción intermedia, con el que contamos en nuestro medio es con la indapamida. Ya les decía que en nuestro medio no tenemos la bendroflumeticida, indapamida sí, cipamida no, ¿ya? Entonces, indapamida sí, de acción intermedia, ¿sí? De acción prolongada, y acá nuevamente vemos a la clortalidona, ¿no? Clortalidona. Vemos a la clortalidona, que es un diurético tiacídico de acción prolongada. ¿Ok? Entonces yo veo y les decía hace un rato, yo no voy a estar usando la clortalidona como fármaco de segunda línea frente a un paciente con hipertensión arterial nuevo, ¿no? De nuevo. Entonces, aquí bien claramente te dice que usamos la clortalidona en pacientes con hipertensión arterial, pero refractaria, ¿sí? Es decir, tú ya has usado ARA2, has añadido amlodipino, no funciona, le has añadido a esto furosemida, no funciona, digamos que tu paciente estaba funcionando, pero este último año ya no funciona, puedes cambiarle, en vez de darle furosemida vía oral, puedes cambiarle a un tiacídico. Del tiacídico no funciona, entonces ahí hablamos de hipertensión arterial refractaria, ¿no? Hablamos de usar la clortalidona, que es un diurético tiacídico, está muy recomendado, ¿sí? ¿En qué casos más puedo usar este grupo de fármacos? Las tiacidas, les decía, todo lo que te retenga líquido, ¿no? Estamos hablando de la insuficiencia cardíaca congestiva, la insuficiencia hepática, renal, glomerulonefritis aguda también. ¿En qué casos también? En la diabetes insípida, ¿no? Cuando hay una alteración, una afección del túbulo renal. Pacientes también que pueden llegar a generar urolitiasis, osteoporosis e hipercalciuria, imagínense. Dentro de estos tengo que conocer las reacciones adversas y es así que este grupo de tiacidas, ¿no? Pueden llegar a provocar cefalea, ¿no? Secundario a la hipotensión, es decir, ¿qué pasa si yo doy más dosis de la que mi paciente necesita? A nivel gastrointestinal,
No provoca vómitos, pero sí distensión abdominal y puede llegar a provocar náuseas, ¿no? Dermatológicos, que es muy raro, disfunción sexual, que sí puede llegar a provocar, efectos, en este caso secundarios, alteración de los electrolitos, ¿ya? Hipotensión como efecto secundario del mecanismo de acción de este fármaco, ¿no? Yo tengo que asociar a eso. ¿Qué más puedo llegar a provocar? Hiponatremia, porque estoy inhibiendo, es decir, inhibiendo el cotransportador de sodio, es decir, todo el sodio se me está excretando, se me está eliminando, entonces puedo llegar a provocar en mi paciente hiponatremia. Obviamente, juntamente con la hiponatremia, la hipocloremia, ¿no? También hipocalemia, ¿no? Alcalosis metabólica, hipomagnesemia y la hipercalcemia y la hiperuricemia, ¿sí? En el paciente yo puedo llegar a provocar, ¿ya? Ay, perdón. Entonces, entendiendo esto, yo veo los efectos adversos, ¿no? Que puedo generar en mi paciente, efectos secundarios de los que yo voy a llegar a ver asociados, ¿no? A la alteración de los electrolitos, ¿sí? Reacciones adversas propias de este grupo de las tiacidas, pues netamente en sistema nervioso central, gastrointestinal, dermatológicos, ¿no? Puede haber urticaria, rash generalizado, ¿no? La disfunción sexual también, ¿ya? Inhibidores del cotransportador de sodio y cloro. En este caso, dice, en cuanto a las interacciones con otros fármacos, las tiacidas pueden disminuir el efecto de, wow, entonces tenemos que hacer hincapié en esto. Puedo disminuir el efecto de los anticoagulantes. A ver, menciónenme 3 anticoagulantes. Que no sea Alejandro ni Yesenia. Heparina, doctor. Ya, alguien que diga 3. O sea, 3, así, tal, así. Heparina, warfarina. Ya, ¿qué heparina? Ya, si vamos a... Bueno, ¿quién eres? Perdón. Soy Kimberly, Doc. Okay, Heparina no fraccionada. Heparina no fraccionada, la warfarina y las heparinas de bajo peso molecular. Ya, pero ya te han ganado, doctor. ¿Ya? Entonces, ya más ratito me hacen recuerdo, ¿ya? Para su evaluación. Entonces, vamos viendo que las tiacidas pueden disminuir, pero gracias por participar. Las tiacidas pueden disminuir el efecto de los anticoagulantes, ¿sí? Y dentro de estos habíamos dicho que había un fármaco realmente muy inestable, ¿no? Era la warfarina, es la warfarina hasta el día de hoy, ¿no? Desde el momento de la existencia de se ha visto que es muy inestable. Entonces, estamos diciendo que las tiacidas disminuyen su efecto. Por tanto, si mi paciente tomaba hoy entero, mañana mitad, pasado mañana entero y así, según la cartilla, necesito modificar la dosis según el INR de mi paciente, ¿verdad? Pasamos. Úricos, ¿ok? Si este grupo de fármacos se usa más que todo en pacientes con hiperuricemia e incluso en aquellos pacientes que tienen ya gota, ¿no? Puedo usar cuáles son, en este caso puedo hablar del alopurinol, rasburicasa, ¿no? Que son fármacos que se usan como úricos, ¿sí? ¿En qué casos también? Miren ustedes, las tiacidas pueden disminuir el efecto de la insulina, pero también puede aumentar el de los anestésicos, de los glucósidos digitálicos que ya hemos visto. Vean ustedes, ¿cuál es el digitálico por excelencia? Digoxina. Digoxina, muy bien. Pasamos, el litio también, los diuréticos de asa y la vitamina D. Ok, aquí estamos viendo algo interesante y estamos viendo que los tiacídicos pueden incrementar también la función, en este caso de estos, ¿no? La función o el efecto de estos. Entonces, yo puedo combinar asa con tiacidas, sí, pero no es frecuente su asociación, ¿sí? Las tiacidas puedo combinar con otro grupo de fármacos que vamos a ver más adelante, debido a que el mecanismo de acción, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, los diuréticos de asa inhibían el cotransportador sodio, potasio, cloro. En este caso, las tiacidas igual, inhiben el cotransportador, pero solamente de sodio y cloro,
¿sí? Al mismo tiempo, estas, al generar la excreción y la eliminación de agua y de sodio, también me generan cierto tipo de pérdidas de otros electrolitos, como hemos visto, del magnesio, como hemos visto hace un rato, del mismo potasio, ¿verdad? Entonces, yo puedo usar las tiazidas con otro grupo de fármacos. Si estoy eliminando tanto potasio, puedo asociar a un ahorrador de potasio. ¿Entendido? Entonces, pasamos a los ahorradores de potasio, ¿ya? Inhibidores de los canales de sodio de la membrana epitelial. En este caso hablamos de los ahorradores de potasio. Tenemos dos grandes representantes y en nuestro medio más lo usamos al amiloride, pero no siempre con frecuencia. Les decía, primera línea para depresión de volumen, ASA, ¿no? Diuréticos de ASA. Segunda línea, tiacídicos. Tercera línea están los siguientes que vamos a mencionar, ¿sí? Estos van de cuarta, ¿ya? Estos. Entonces vamos, inhibidores de los canales de sodio de la membrana epitelial, hablamos como ahorradores de potasio, amiloride y triamteride. Reacciones adversas, obviamente, como estoy ahorrando tanto potasio, puedo yo generar alteraciones a nivel del electrocardiograma en mi paciente y ustedes han visto o van a ver alteraciones por la hiperpotasemia, ¿verdad? También puedo llegar a ver hiponatremia, ¿ya? ¿Qué más? Debilidad muscular, impotencia, cefalea, anafilaxia, ¿no? Indicaciones, aquí está lo grande y lo más importante. Están indicados en la hipertensión arterial con resistencia a otros diuréticos, ¿ok? ¿Entendido? Sí o sí. En pacientes con hipertensión arterial resistentes a otros diuréticos, hace un momento decíamos, ¿no? Digamos a nuestro paciente cardiópata con FA, con taquicardia ventricular, le estamos dando amiodarona, está con losartán, a esto le hemos añadido furosemida, también le hemos añadido hidroclorotiazida, pero aún así se sigue sobrecargando. Entonces, quito estos dos o puedo asociar. Dejo el ASA, o sea, un diurético de ASA, más este grupo, inhibidor de los canales de sodio de la membrana epitelial, ¿no? Un ahorrador de potasio. ¿En qué caso voy a usar? En la hipertensión arterial con resistencia a diuréticos, ojo, a diuréticos. En pacientes con hepatopatías también, cirróticos, ¿no? Cirróticos. Puedo usar este grupo de fármacos, ¿sí? Amiloride. ¿Ok? Pasamos a este siguiente grupo que dentro de todos los más importantes les decía que son 4 grupos, hasta 5, que vamos a ver el siguiente grupo también, que son los más importantes para poder yo controlar el aumento de líquido en mi paciente, ¿sí? Hablamos de los antagonistas de receptores de los mineralocorticoides, en este caso ahorradores de potasio por excelencia. Vuelvo a repetir, espironolactona, ¿sí? Espironolactona se lleva la flor como ahorrador de potasio. Entonces, volvemos a nuestro paciente. Este paciente está tan insuficiente, en el caso viendo la función cardíaca, ¿no? Está tan mal y está perdiendo mucho sodio, ¿no? Y no puedo hacer un correcto control con los diuréticos de ASA, ni tampoco con el amiloride, ¿no? Entonces, yo puedo usar este otro grupo, porque voy a llegar a actuar frente a los receptores de los mineralocorticoides, ¿no? Directamente voy a atacar a la aldosterona. Entonces, necesito entender antagonistas de los receptores de mineralocorticoides, como que voy a ahorrar potasio. Además de eliminar sodio, eliminar potasio, voy a ahorrar potasio, ¿sí? En este caso, pueden llegar a tener un metabolito activo, ¿ya? ¿Cuál es de la espironolactona? El hidroxiácido de la canrenona. Y la canrenona, el carionato potásico, ¿ya? Algo interesante, no requieren acceder a la luz tubular, ¿ya? Reacciones adversas, obviamente, hipercalemia o hiperpotasemia, ginecomastia, alteraciones menstruales, ¿no? Que puedo yo generar. ¿Cómo? ¿Por qué? Ginecomastia, ustedes se dan cuenta que yo voy a antagonizar algunos receptores, ¿no? ¿De cuál? Mineralocorticoides, que también tienen que ver con esto. Entonces, todo exceso siempre hace daño, ¿verdad? Entonces, voy a generar hipercalemia, ginecomastia, alteraciones menstruales. Entendiendo esto, básicamente, pues mis indicaciones son las mismas.
¿no? ¿En qué casos? Hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca congestiva, en el edema, hiperaldosteronismo primario, son segunda línea de tratamiento, ¿ya? Con los antihipertensivos. Puedo asociar IECA más un diurético de asa. No está funcionando solito el asa porque estoy perdiendo mucho potasio, puedo dar un ahorrador de potasio, ¿sí? Porque también me funciona en el tratamiento de la misma insuficiencia cardíaca congestiva, ¿ya? Ahora vamos y vemos este siguiente grupo, antagonistas de los receptores de vasopresina, ¿ya? Veíamos al inicio, ¿verdad? Según el mecanismo de acción, estos van a llegar a actuar frente a los receptores B2. Es un antagonista de estos receptores B2. No tiene nada que ver con los árados, es otra cosa, ¿sí? Tolvaptan, Lixivaptan y el Conivaptan. Excreción ayuda netamente a la excreción neta de agua libre, ojo, vean esto, está asociado también o está indicado también en el síndrome, ¿no? De la insuficiencia por la hormona antidiurética, poliquistosis renal, la ICC refractaria. Vean ustedes, entonces, ¿puedo usar Tolvaptan? Sí, ¿en qué casos? En ICC refractaria. Es muy diferente decir HTA refractaria, ¿verdad? Veíamos otro fármaco que yo podía usar en la HTA refractaria, que era la clortalidona, ¿no? Si ustedes se acuerdan. Aquí le he puesto recomendada, pero aquí es refractaria también, ¿ya? Entonces, haciendo hincapié en el Tolvaptan, más que todo, este fármaco es de mucho cuidado, por eso se lo usa al último, ya cuando ya he usado diuréticos de asa por mucho tiempo y mi paciente ya no tiene la sensibilidad a, y también ya he usado tiacídicos, tampoco ya tiene sensibilidad frente a estos receptores, a estos canales. Entonces ya he usado ahorradores de potasio y tampoco, o ligeramente ya están disminuyendo sus efectos. Puedo asociar un antagonista de los receptores de vasopresina, ¿sí? En el paciente con insuficiencia cardíaca refractaria. Pero tengo que tomar en cuenta las reacciones adversas que puede provocar este grupo de fármacos. Y es así que está asociado más que todo el Tolvaptan a una reacción adversa, ¿sí? Que puede llegar a ser mortal. Hablamos del síndrome desmielinizante osmótico, ¿ya? Porque voy a llegar a eliminar tan rápido el sodio y tan rápido el agua, es decir, la eliminación va a ser tan abrupta que puedo incluso llegar a desmielinizar a nivel neurológico, ¿no? Mi paciente puede llegar a tener confusión, letargo, coma y muerte, ¿no? Y convulsiones. Entonces, mucho ojo con este síndrome, ¿ya? Otra reacción adversa, el daño hepático y obviamente la deshidratación y la hipernatremia que puedo generar, ¿no? Estamos diciendo que netamente más que sodio se va a eliminar más agua. Aquí se los he puesto por esa razón, excreción neta de agua, más agua que sodio, ¿sí? Entonces yo puedo llegar a generar hipernatremia por este mecanismo de acción, ¿ya? Hipernatremia. Entonces, si se dan cuenta, dentro de todos estos diuréticos, es el único que me puede generar hipernatremia. El resto me puede generar alteración de electrolitos, pero a favor de pérdidas. Es hiponatremia, ¿ya? Esa corrección quiero dejar. Como voy a llegar a retener tanto el sodio, puedo llegar a tener problemas a nivel neurológico, ¿ya? Llegando a provocar el síndrome desmielinizante osmótico, ¿sí? Entonces, hasta aquí, muchachos, yo debo y quiero hacer énfasis nuevamente en este grupo de fármacos, básicamente en estos tres, ¿ya? Tiacídicos, ahorradores de potasio y los diuréticos de asa, ¿ya? Entonces, vamos a vamos a hacer una pausa y quiero que repasen todo lo que son antianginosos y fármacos anticoagulantes, antiagregantes, fibrinolíticos, ¿ya? Porque vamos a dar nuestro repaso de la dinámica el día de hoy. Entonces, es lo que quiero compartir. Vamos a descansar hasta las 6, ¿ya? No sé si tienen alguna pregunta